Bienvenidos a otro video más randonistas. Durante el último siglo, Estados Unidos ha intervenido en América mediante invasiones militares, operaciones encubiertas y presión política directa. En algunos países, el despliegue superó los 40.000 soldados, como en República Dominicana en 1965. En otros, operaciones encubiertas derribaron gobiernos en menos de 72 horas, como en Guatemala en 1954 y Chile en 1973. Estas intervenciones dejaron cientos de miles de muertos en América Latina y provocaron ocupaciones de hasta un año o dictaduras que duraron entre 15 y 36 años. Estados Unidos intervino muchas más veces en la región y algunos países fueron intervenidos más de una vez. Aquí analizamos solo 10 casos, elegidos por su impacto histórico. No hay opiniones, solo fechas, cifras y consecuencias. Y quédate hasta el final, porque el puesto número 1 no es historia. Ocurrió en 2026, sigue en desarrollo. Y es el caso de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La intervención de Estados Unidos que hoy domina la prensa internacional. República Dominicana 1965 a 1966. En 1965, la República Dominicana entró en una guerra civil tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963. Ante el avance de los sectores constitucionalistas, Estados Unidos decidió intervenir militarmente. El objetivo declarado fue proteger a ciudadanos estadounidenses presentes en la isla y evitar la instauración de un gobierno comunista en el Caribe. La intervención comenzó el 28 de abril de 1965 con el desembarco de tropas en Santo Domingo. En pocas semanas, el despliegue superó los 42.000 soldados. Durante la operación, las fuerzas estadounidenses controlaron puertos y aeropuertos, establecieron zonas de seguridad, evacuaron civiles extranjeros y detuvieron el enfrentamiento armado entre los bandos. La presencia militar se extendió hasta 1966. La retirada ocurrió tras la formación de un gobierno provisional, la llegada de una fuerza de la OEA y la convocatoria de elecciones. Tras la salida de las tropas, Joaquín Balaguer asumió la presidencia. El país pasó de una guerra civil abierta a un régimen político alineado con Estados Unidos, marcando un cambio duradero en su rumbo político. Desde 1966, la República Dominicana mantiene una relación estable y cooperativa con Estados Unidos. Estados Unidos es hoy uno de sus principales socios comerciales y aliados en materia económica y de seguridad. Granada 1983. En 1983, Granada atravesaba una crisis política tras un golpe interno que culminó con la ejecución del primer ministro Maurice Bishop. Con el poder fragmentado y el control militar en disputa, Estados Unidos decidió intervenir. La justificación oficial fue proteger a ciudadanos estadounidenses presentes en la isla, principalmente estudiantes de medicina, y evitar que el país quedara alineado con Cuba y la Unión Soviética. La operación comenzó el 25 de octubre de 1983, cuando tropas estadounidenses desembarcaron junto a fuerzas aliadas del Caribe Oriental, entre ellas contingentes de Jamaica, Barbados y Dominica. En pocos días, el despliegue alcanzó unos 7.600 efectivos. Las fuerzas aseguraron aeropuertos, desmantelaron cuarteles, ocuparon edificios gubernamentales y neutralizaron la resistencia militar organizada. Estados Unidos permaneció en el país 8 días. Tras la intervención, se instaló un gobierno interino encabezado por Nicholas Brathwaite. En 1984, elecciones supervisadas llevaron al poder a Herbert Blaise. Desde entonces, Granada mantiene relaciones diplomáticas normales y cooperación directa con Estados Unidos. México, 1914. En 1914, en pleno desarrollo de la Revolución Mexicana, Estados Unidos decidió ocupar militarmente el puerto de Veracruz. La decisión fue tomada por el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Woodrow Wilson, que se negaba a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta, llegado al poder tras un golpe de Estado. El objetivo declarado fue impedir la llegada de armamento europeo destinado al régimen de Huerta y presionar su salida del poder. La operación comenzó el 21 de abril de 1914, cuando marines estadounidenses desembarcaron y tomaron la ciudad tras combates urbanos. La ocupación causó más de 300 muertes, en su mayoría civiles.
Veracruz permaneció bajo control militar extranjero durante 7 meses con dominio de aduanas e infraestructura estratégica. Estados Unidos se retiró a finales de 1914 tras cambios políticos internos y mediación diplomática regional. Poco después, Venustiano Carranza consolidó el poder. El episodio reforzó el nacionalismo mexicano, deterioró la relación bilateral y dejó una desconfianza duradera hacia Estados Unidos. Panamá, 1989. En 1989, Estados Unidos lanzó una invasión militar en Panamá para sacar del poder al general Manuel Noriega, acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y de desconocer los resultados electorales. La decisión fue tomada por el gobierno del presidente George H.W. Bush y se justificó con la protección de ciudadanos estadounidenses, la seguridad del Canal de Panamá y la restauración del orden democrático. La operación, conocida como Causa Justa, comenzó el 20 de diciembre de 1989. Más de 27,000 soldados participaron en ataques simultáneos contra cuarteles, aeropuertos y centros de mando. El número exacto de víctimas civiles nunca fue determinado con precisión y varía ampliamente según la fuente, con estimaciones que van desde unas 200 muertes según cifras oficiales hasta más de 1,000 fallecidos según organismos y estudios independientes. Tras la captura de Noriega, las fuerzas estadounidenses iniciaron su retirada. El poder quedó en manos de Guillermo Endara, juramentado el mismo día de la invasión bajo protección estadounidense. Panamá pasó de un régimen militar a un gobierno civil alineado con Estados Unidos, redefiniendo su estructura política y su relación con el canal interoceánico. Haití, 1994. En 1994, Haití llevaba casi 3 años bajo un régimen militar tras el derrocamiento del presidente electo Jean-Bertrand Aristide en 1991. Frente a sanciones internacionales fallidas y una crisis humanitaria creciente, Estados Unidos impulsó una intervención directa. La meta anunciada fue restituir el gobierno constitucional, frenar la represión interna y estabilizar el país. La operación, conocida como Uphold Democracy, se activó en septiembre de 1994. Un despliegue que alcanzó alrededor de 20,000 soldados ingresó al territorio haitiano. La presión militar y diplomática provocó la salida de la Junta sin combates a gran escala. Las fuerzas aseguraron infraestructuras clave y supervisaron la transición política. Estados Unidos permaneció varios meses y se retiró tras el retorno de Aristide al poder. Aunque el orden institucional fue restaurado, Haití no logró estabilidad duradera. El país salió con un gobierno restituido, pero con estructuras estatales frágiles y dependencia continua de apoyo externo, manteniendo una relación de cooperación intermitente con Estados Unidos. Llegados a este punto, es normal hacerse una pregunta. Si Estados Unidos decía que intervenía para proteger a sus ciudadanos, restaurar el orden o evitar el caos, ¿realmente eso fue lo único que obtuvo? En los casos que ya vimos, República Dominicana, Granada, México, Panamá y Haití, no hubo saqueo de recursos ni ocupaciones permanentes. Lo que sí ocurrió fue algo constante. En todos estos países, Estados Unidos influyó directamente en el resultado político, quién terminaba gobernando, qué alianzas internacionales se reforzaban o se rompían y qué tipo de estabilidad se imponía después de la intervención. No se trató de riqueza inmediata, se trató de control político, seguridad estratégica y alineación regional. Y si este enfoque te está ayudando a entender mejor estas intervenciones, deja tu like y dinos en los comentarios cuál de estos casos te ha impactado más hasta ahora. Seguimos. Nicaragua, años 80. Durante la década de 1980, Nicaragua vivió una guerra interna tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Ante este cambio político, el gobierno de Estados Unidos decidió intervenir sin enviar tropas directamente. El objetivo declarado fue evitar que Nicaragua quedara bajo la influencia de Cuba y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. El gobierno estadounidense financió, entrenó y armó a grupos rebeldes conocidos como los Contras que combatieron al gobierno sandinista. El conflicto se extendió durante casi 10 años y provocó decenas de miles de muertes, además de una profunda crisis económica y social. La guerra terminó tras las elecciones de 1990, organizadas bajo supervisión internacional. El poder pasó a Violeta Chamorro. Después de este proceso, Nicaragua cambió su rumbo político,
dejó el proyecto revolucionario inicial y restableció relaciones formales con Estados Unidos. Desde entonces, la relación bilateral ha sido variable y marcada por tensiones sin una nueva intervención militar directa. Cuba, 1961. En 1961, el gobierno de Estados Unidos intentó derrocar al gobierno de Fidel Castro, instaurado tras la Revolución Cubana de 1959. El objetivo declarado fue impedir la consolidación de un gobierno socialista en el Caribe en el contexto de la Guerra Fría. La operación se ejecutó el 17 de abril de 1961 en Bahía de Cochinos, mediante un desembarco de exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA. El intento fracasó en menos de 72 horas. Las fuerzas cubanas repelieron el ataque y capturaron a la mayoría de los participantes. Tras la operación, no hubo cambio de gobierno. En 1961, Cuba rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y formalizó una alianza política y militar con la Unión Soviética. Ambos países permanecieron sin relaciones diplomáticas normales durante más de 5 décadas. Aunque las relaciones se restablecieron parcialmente en 2015, en la actualidad siguen siendo limitadas, con sanciones económicas vigentes y sin una normalización completa. Resultado final, la intervención de 1961 marcó una ruptura política que más de 60 años después aún no ha sido resuelta. Chile, 1973. En 1973, el gobierno de Estados Unidos intervino de forma encubierta en Chile para desestabilizar al gobierno del presidente Salvador Allende, elegido democráticamente en 1970. El objetivo declarado fue evitar la consolidación de un gobierno socialista en América del Sur, en el contexto de la Guerra Fría. La intervención incluyó financiamiento a la oposición, presión económica, apoyo a sectores militares y operaciones de inteligencia. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas ejecutaron un golpe de Estado. El Palacio Presidencial fue bombardeado y Salvador Allende murió ese mismo día. Tras el golpe, el poder fue asumido por el general Augusto Pinochet. Chile pasó de una democracia institucional a una dictadura militar que se extendió durante 17 años entre 1973 y 1990. Durante ese periodo, alrededor de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, según informes oficiales, y decenas de miles fueron detenidas y torturadas. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile mantiene relaciones diplomáticas plenas y estables con Estados Unidos, con cooperación comercial, política y militar activa. La intervención de 1973 interrumpió la democracia chilena y modificó su sistema político de forma duradera, aunque sin ruptura posterior en la relación bilateral. Guatemala, 1954. En 1954, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Dwight D. Eisenhower, intervino de forma encubierta en Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente en 1950. El objetivo declarado fue frenar la expansión del comunismo en Centroamérica en el contexto de la Guerra Fría. La intervención fue organizada por la CPMA mediante la operación PB Success, que combinó propaganda, presión psicológica, apoyo a fuerzas armadas rebeldes y la amenaza de una invasión militar directa. Ante este escenario, Jacobo Arbenz renunció en junio de 1954 sin que se produjera una invasión a gran escala. Tras su salida, el poder fue asumido por Carlos Castillo Armas con respaldo directo del gobierno estadounidense. El golpe inició una guerra civil que duró 36 años, entre 1960 y 1996, y dejó alrededor de 200.000 muertos, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU, en su mayoría civiles e indígenas. Tras los acuerdos de paz firmados en 1996, Guatemala restableció plenamente sus relaciones con Estados Unidos. En la actualidad, ambos países mantienen relaciones diplomáticas estables, cooperación en seguridad y migración, aunque Guatemala sigue marcada por las consecuencias sociales e institucionales del conflicto iniciado tras la intervención de 1954. Venezuela, 3 de enero de 2026. El 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump
anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa tras una operación conjunta con fuerzas federales de Estados Unidos. Según el propio gobierno estadounidense, la intervención tuvo como objetivo llevar a Maduro a juicio en tribunales de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y conspiración abiertos por su Departamento de Justicia. El gobierno venezolano denunció ataques en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, declaró emergencia nacional y movilizó a las fuerzas de defensa. Un funcionario del gobierno venezolano citado por The New York Times afirmó que al menos 40 personas murieron entre civiles y militares venezolanos. Trump declaró que Estados Unidos permanecerá en Venezuela el tiempo que sea necesario y que dirigirá el país hasta lograr una transición, señalando a Delcy Rodríguez como autoridad bajo condiciones. El mundo entero observa esta noticia, en especial rivales estratégicos de Estados Unidos como China y Rusia y todos los países de América. Maduro llevaba casi 13 años en el poder. Muchos venezolanos celebraron su captura por la crisis económica, la migración masiva y el colapso institucional. Los hechos son recientes, las cifras pueden actualizarse y el desenlace aún no está definido. Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino para qué ocurrió. A lo largo de la historia que vimos hoy, Estados Unidos ha intervenido en América bajo distintos argumentos: seguridad, estabilidad, democracia, justicia. Los resultados han sido distintos en cada país, pero el patrón siempre ha generado consecuencias políticas profundas. Hoy, con la captura de Nicolás Maduro, el continente vuelve a quedar frente a una encrucijada. ¿Se trata del cierre de un ciclo autoritario, del inicio de una transición real en Venezuela o de una jugada estratégica con efectos que aún no podemos medir? Para Venezuela, la pregunta es aún más directa. ¿Qué viene después? ¿Quién decide el rumbo del país? ¿Y cuál es el verdadero objetivo final de esta operación? Y para el resto de América Latina, la duda también es legítima. ¿Estamos ante un hecho aislado o ante un precedente que marcará la política regional en los próximos años? No hay respuestas definitivas todavía. Los hechos siguen desarrollándose. Las cifras pueden cambiar y el desenlace aún no está escrito. Por eso queremos leerlos. Déjanos en los comentarios qué crees tú que busca realmente esta captura, cómo crees que impactará a Venezuela y qué implicaciones puede tener para toda América Latina. El debate está abierto y la historia todavía se está escribiendo